¿Qué tal? Buenos días, chicos. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo, ingeniero en química de procesos industriales. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la cápsula número 5 de la materia Geometría 1. Bueno, antes de iniciar, voy a proceder compartiéndoles mi pantalla para poder dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 5. Por ahí ya estamos compartiendo pantalla. Ahora sí, vamos a dar inicio oficialmente con esta cápsula. Bueno, la trigonometría es una rama fundamental de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. En su versión más básica, la trigonometría se centra en el estudio de los triángulos rectángulos, en los cuales se puede aplicar una serie de relaciones métricas que nos permiten calcular distancias, ángulos y áreas de manera eficiente. Estas relaciones y fórmulas constituyen las bases sobre las cuales se construyen los conceptos más avanzados en geometría y en otras ramas de la matemática aplicada. Las relaciones métricas son aquellas que nos permiten describir y calcular las longitudes de los lados de los triángulos a partir de la información de sus ángulos. El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente son las herramientas más comunes para resolver problemas relacionados con triángulos. Además de su relevancia en el mundo académico, estas relaciones tienen aplicaciones prácticas en campos como la ingeniería, la arquitectura, la física y la navegación, entre muchos otros, claro está. Bueno, en esta cápsula número 5 vamos a empezar a ver lo que son las relaciones métricas y un poco de trigonometría básica. Bueno, hoy quiero hablarles sobre este tema que es un tanto fundamental en geometría, que son las relaciones métricas. Bueno, y sobre todo la trigonometría ahora sí que básico. Ambos son pilares esenciales para comprender el comportamiento de las figuras geométricas, esencialmente el triángulo, y para resolver problemas que aparecen en campos tan diversos como la ingeniería, la arquitectura, la física o inclusive la navegación. Vamos a comenzar por entender qué son las relaciones métricas. Estas son proporciones y ecuaciones que vinculan las longitudes de los lados, las alturas, los radios de las circunferencias que se pueden trazar en un triángulo, especialmente en el triángulo rectángulo. Su importancia radica en que permiten deducir o calcular una medida desconocida a partir de otras que sí son conocidas, manteniendo siempre la coherencia geométrica. Un ejemplo clásico de relación métrica es el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema no solo es una de las bases de la geometría, sino que también representa el principio de la distancia en el plano cartesiano, lo que permite medir y ubicar puntos en un espacio bidimensional. Además, recordemos que el teorema de Pitágoras existen relaciones métricas importantes, por ejemplo, la que indica que el producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de uno de sus catetos sobre ella, también que el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por su proyección sobre ella. Y estas expresiones, aunque parecen fórmulas puras, van a tener un enorme valor práctico, ya que son las que nos permiten calcular distancias inaccesibles, diseñar estructuras seguras o inclusive resolver problemas de medición sin necesidad de estar físicamente en un lugar, lo cual pues en la industria es muy usado. Pasando ahora a un poco de trigonometría básica, podemos decir que es la extensión natural de las relaciones métricas. La palabra trigonometría proviene del griego trigón, que significa triángulo, y metron, que es medida. Literalmente significa la medida de los triángulos. Eso es trigonometría. Su objetivo es estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo, principalmente el rectángulo, a través de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas fundamentales son el seno, el coseno, la tangente, y estas se definen
por un ángulo agudo que en un triángulo rectángulo como la razón entre ciertos lados específicos de un triángulo. Por ejemplo, el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora, el coseno entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. A partir de estas se derivan las razones recíprocas, la cotangente, la secante y la cosecante. Y estas razones nos van a permitir relacionar medidas lineales con medidas angulares, lo que significa que conociendo un ángulo y un lado vamos a poder determinar los demás lados de un triángulo. Así es como la trigonometría se convierte en una herramienta que conecta el mundo de las formas con el mundo de los números, permitiendo resolver una enorme variedad de problemas reales. Y es por ello que es muy importante pues que nosotros conozcamos estos conceptos. Bueno, vamos a empezar con la definición de trigonometría y su importancia. Ya queda que la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre ángulos y los lados de un triángulo. Y es importante ya que tiene distintas aplicaciones que son esenciales en distintos campos. Entre ellos destaca la arquitectura y construcción, que nos ayudan con los cálculos de ángulos y distancias para diseñar estructuras y así determinar la altura de edificaciones. En la ingeniería, pues los cálculos para creación de planos, estructuras de puentes, maquinaria, entre muchos otros. En la navegación también nos ayuda a determinar la ubicación en el espacio usando ángulos y distancias. Y esto es fundamental para la orientación de barcos y aviones. En la astronomía, el estudio de las distancias entre los cuerpos celestes mediante el uso de triángulos esféricos y cálculos trigonométricos. Y estas funciones también son esenciales en física, la ingeniería electrónica y otras ciencias aplicadas. O sea, la trigonometría y la geometría no solamente son puras matemáticas o puras formas, sino que tienen aplicaciones en nuestra vida diaria. Bueno, triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, conocido como ángulo recto, y los lados de un triángulo rectángulo se denominan con hipotenusa y catetos. Aquí podemos ver la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y estos son los ángulos. Este es el ángulo de 90 grados, como podemos ver. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras es una de las bases fundamentales de la trigonometría. Este teorema establece que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos A y B. Por lo tanto, nos dice, o la fórmula que quedaría del teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado del cateto A y cateto B. Y este teorema es útil para calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo si conocemos los otros dos lados. Es una herramienta esencial en geometría y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, si un cateto mide 3 unidades y el otro 4 unidades, la hipotenusa puede calcularse como, y aquí vemos en esta parte cómo se puede despejar nuestra fórmula, que vamos a tener que la raíz cuadrada de las 3 unidades del cateto A más la raíz cuadrada del otro cateto, que sería el cateto B, simplificando nos quedaría como 9 y 16. 9 por qué? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Ahora, sacando raíz cuadrada de esto, nos quedaría 25. Y aquí por último, para despejar, perdón, hacemos la suma de estos y después vamos a sacar la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Y es así como podemos decir que nuestra hipotenusa, al menos en este ejemplo práctico, va a medir 5 unidades. Y así es como nosotros podemos conocer mediante el teorema de Pitágoras, pues estas medidas. ¿Qué propiedades tiene el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras es solo válido en triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? En aquellos triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Y el teorema establece que un triángulo rectángulo, la relación entre sus tres lados es siempre la misma. Si uno de sus lados es conocido, se puede calcular fácilmente el otro usando la fórmula. Las unidades de medida deben de ser consistentes para los tres lados. Si se miden metros, entonces todos los lados deben de estar metros. Esa es una razón, ahora sí que es simple. Ahora sí que creo que de primaria, secundaria nos enseñaron que manzanas con manzanas, peras con peras, metros con metros, segundos con segundos. Siempre va a ser así.
y aquí no es la excepción. Derivación del teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras se puede demostrar de varias maneras, pero la más conocida es utilizando los métodos de las áreas. Bueno, el área total del cuadrado de la hipotenusa al cuadrado es el área de los triángulos sería 4 por AB entre 2, que sería igual a 2B. Y el resultado final, pues nos daría ya la fórmula que conocemos. ¿Qué aplicación práctica tiene el teorema de Pitágoras? Pues ya quedamos que el teorema se utiliza para medir distancias indirectas. Por ejemplo, si deseamos calcular desde el punto A a un punto B sin medir directamente, se pueden utilizar las distancias de la recta de los puntos A y B y del origen para calcular así la distancia usando este teorema. Y es así como se puede usar también en construcción, en arquitectura y en navegación. Un ejemplo práctico que tenemos aquí es que, y vamos a imaginar que estamos en una ciudad y queremos calcular la distancia más corta entre dos puntos, A y B, que están ubicados en una intersección de las calles. Bueno, la calle A está a 300 metros de la intersección y la calle B está a 400 metros de la intersección. Aquí, usando el teorema de Pitágoras, vamos a despejar que sería 300 al cuadrado más 400 al cuadrado nos daría 90,000 más 160,000, que esto sería igual a 250,000. Ahora, sacamos la raíz cuadrada de 250,000, nos da 500 metros, que esta sería lo que mediría la hipotenusa. Y bueno, como podemos ver en conclusión, el teorema de Pitágoras es una herramienta fundamental en la geometría y tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas, desde la medición de distancias indirectas hasta el diseño de estructuras. Y este teorema ofrece una forma eficiente de relacionar los datos del triángulo rectángulo. Al comprender y aplicar el teorema se puede resolver problemas complejos en geometría, en física, en arquitectura y en ingeniería de manera sencilla y efectiva. Además, como hemos visto en el ejemplo, es una de las herramientas clave en situaciones cotidianas, como la planificación de rutas, la construcción de infraestructura, y su simplicidad y versatilidad lo van a convertir en un pilar para las matemáticas. Y esta herramienta es indispensable para resolver una variedad de problemas en diversas disciplinas. Y es ahí donde recae su importancia. Y es por eso que la trigonometría también nos está enseñando una lección aún un tanto más profunda, que es que el conocimiento está interconectado. La geometría, el álgebra, la física y la ingeniería se enlazan a través de ella, demostrando que las matemáticas no son conocimientos aislados, sino es un lenguaje común para que nosotros podamos entender la realidad. Y es así como podemos dominar las relaciones métricas. La trigonometría básica no es solo un ejercicio académico, es una manera de pensar con precisión, con lógica y creatividad. Comprenderlas nos está preparando para resolver problemas matemáticos, sino para enfrentar con métodos y claridad los desafíos del mundo real. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre, yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención prestada. Nos vemos en la siguiente cápsula.